Primera de Samuel capítulo 15. Vamos a leer primero del versículo 1 al versículo 3. Dice: cierto día Samuel le dijo a Saúl: fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalec por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Vamos al versículo número 7. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo a sus ojos. Solo destruyeron lo que no tenía valor o lo que era de mala calidad. Entonces vamos a leer nuevamente el pasaje, o vamos al pasaje de 1 de Samuel 15, 1 al 3. ¿Cuál era la orden específica del Señor? De lo que acabamos de leer, ¿cuál era la orden del Señor? Destruir a los amalecitas. Destruir todo lo que los amalecitas tenían. Ellos como personas y a todas sus posesiones. Esa era la orden del Señor. Ahora la respuesta es, la pregunta es, ¿fue obediente Saúl? ¿Por qué no? Porque dice la palabra que Saúl se quedó con todo lo que le atrajo. Destruyeron todo lo que no tenía valor, pero se quedaron con lo que ellos consideraban como algo digno de retener. Entonces, en el pasaje vemos una misión específica que Dios le entrega a Saúl. Dios le delegó una responsabilidad hermosa. Yo quiero que en primer lugar veamos que cuando Dios nos pide algo es una responsabilidad maravillosa. Debemos sentirnos honrados de que Dios quiera que nosotros llevemos a cabo algo del plan del reino de Dios. Nos debemos sentir privilegiados. ¿A usted alguna vez Dios le ha puesto en su corazón hacer algo? ¿Cómo se siente usted cada vez que Dios le dice, yo quiero que hagas esto por mí o que hagas esto para el reino de Dios? ¿Cómo se siente usted? Bien bendecido, ¿cierto? Bienaventurado, nos sentimos gozosos, dichosos. Y yo creo que Saúl en ese momento, cuando el profeta le habla y le dice la misión, él se sintió con gozo. Ahora, ¿por qué? Porque hay que recordar lo que el pueblo amalecita significaba para el pueblo de Israel. Fueron aquellos enemigos que, saliendo ellos de ese cautiverio agotante y desgastador en Egipto, los atacaron por la retaguardia. Y dice la palabra de Dios que los amalecitas fueron tan audaces, pero también tan perversos, que se encargaron de atacar a la parte débil del pueblo de Israel. Atacó la retaguardia, o sea, atacó a las mujeres, atacó a los niños, atacó a los ancianos. De ahí que en el corazón de Dios había un deseo profundo de cobrar, de cierta manera, justicia por lo que estos hombres habían hecho. Y entonces decidió confiar en el rey Saúl, era su delegado, era el hombre que gobernaba al pueblo de Israel. Y creyó en él, así como Dios cree en nosotros todos los días, para delegarnos cosas realmente importantes. Ahora, lo triste fue la respuesta del rey Saúl. Saúl no actuó conforme a como Dios esperaba, sino que él se dejó llevar, y mire lo que nos muestra la palabra, Saúl se dejó llevar por el deseo de sus ojos. Todo lo que a él le atrajo, todo lo que a sus hombres les atrajo, todo eso lo preservaron. Y fuera de eso, esa preservación de los animales, de las cosas materiales, las hicieron con una motivación equivocada. Y eso es algo que debemos aprender. Muchas veces venimos a la iglesia, estamos obedeciendo entre comillas a Dios y estamos tratando de ofrecerle nuestra desobediencia. Veamos más adelante lo que pasa en el versículo número 13. Dios le habla al profeta Samuel y le dice lo que pasó. Y entonces Samuel empieza una búsqueda por toda la nación de Israel del rey Saúl. Y dice que cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saluda con alegría. ¿Cómo lo saludó Saúl? Con alegría. Dice que el Señor te bendiga. Llevé a cabo el mandato del Señor. Dígale al de lado, descarado Saúl. Bien descarado Saúl, porque según su propio criterio, y ahí es algo importante que también debemos aprender hoy, ¿quién es el que establece
si hay obediencia o no hay obediencia. Muchas veces nosotros ponemos el estándar y decimos, yo estoy obedeciendo, porque Saúl dijo que, oh, bienvenido, profeta Samuel, sacerdote Samuel, he cumplido, he llevado a cabo el mandato del Señor. Entonces, la obediencia no se mide en términos humanos. Usted y yo no estamos cualificados para medir la obediencia. Veamos lo que resulta de esta conversación en 1 Samuel 15, 19 al 23. Dice, ¿por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Versículo 20. Saúl dice, pero yo sí obedecí al Señor. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruía todo lo demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Versículo 22. Pero Samuel le respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas? ¿Tus sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? Escucha, dígale al de al lado, escucha. La obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. ¿Qué es mejor que los sacrificios? Entonces, ¿qué es lo que está buscando Dios de nosotros? Obediencia. ¿Quién califica la obediencia? Dios. Saúl insistía. Se encontró la primera vez y le dijo, hey, bienvenido profeta Samuel, yo he cumplido todo lo que Dios me mandó. El profeta lo confronta por segunda vez y él le dice, insistiendo, yo sí obedecí al Señor, solo que dejé vivo al rey, dejé vivo lo mejor del ganado, porque todo eso se lo íbamos a ofrecer como un sacrificio al Señor. Y Dios le dijo, la obediencia es mejor que los sacrificios. Así que para Dios es mejor que usted obedezca a que tal vez haga muchas cosas, activities en la iglesia. Entonces estamos en una cosa, en la otra, en la otra. No estoy diciendo que estar compenetrado con la iglesia sea malo, al contrario, se necesita estar plantado en la iglesia para florecer. Lo que Dios mira es la intención con la que yo hago las cosas, porque Dios mira el corazón. Ahora veamos cómo termina esta historia, versículo 23. El profeta Samuel le dice, la rebelión. ¿Cómo es calificada entonces la desobediencia? ¿Cuál es un sinónimo de desobediencia? Rebeldía. ¿Cómo ve Dios a una persona que decide voluntariamente no obedecerlo? Como un rebelde. Él dice, la rebeldía es tan pecaminosa como la hechicería. O sea que perfectamente nos podrían decir brujos, hechiceros. ¿Por qué? Porque la desobediencia está catalogada como un pecado del ocultismo. Pues eso lo dice la palabra de Dios. Si usted es un rebelde que Dios le ha hablado cientos de veces y se opone voluntariamente a no obedecer, usted es una persona rebelde que es considerada como un hechicero, en términos de las consecuencias del pecado. Luego dice, la terquedad es tan mala como rendir cultos o culto a ídolos. O sea, terminamos siendo idólatras, hechiceros. El pecado de rebeldía, el pecado de terquedad tiene las mismas consecuencias de la hechicería y de la brujería. ¿Sabe qué pasa cuando uno practica hechicería? Cuando uno practica brujería, cuando uno es un idólatra, se cierran los cielos. Y usted puede orar horas, años, siglos enteros y Dios no lo va a escuchar. Porque es todo lo que se opone a Dios. El ocultismo es todo lo que uno hace que se opone a Dios, todo lo contrario de Dios. Él es luz, la hechicería es ocultismo, oscuridad. La terquedad entonces es como si fuera idolatría. Por eso dice el Salmo 115 que uno le ora a ellos, no tienen ojos, no tienen boca, o tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, y la persona termina pareciéndose ¿a qué? A ese ídolo. Entonces es importante tener en cuenta esto. La obediencia sí es muy importante para Dios, y por eso esta enseñanza hoy se titula Un corazón obediente. ¿Qué busca Dios en nosotros? Un corazón obediente, más que miles de sacrificios. Lo que Dios busca es un corazón obediente. Ahora, ¿por qué viene esta confrontación tan fuerte en la palabra? O sea, ¿por qué Dios de esta manera, a través del profeta Samuel, confronta al rey Saúl?
Número uno, porque para Dios es muy importante la obediencia. La obediencia es una señal inequívoca de que un corazón está siendo transformado por el Espíritu Santo de Dios. En este tiempo, y yo lo hablaba con mi esposa y lo veía en un programa de televisión en Enlace y decían algo verdaderamente cierto. El reto no está en invitar a las personas a la iglesia. Porque estamos viviendo un tiempo en donde ya es común que la gente diga que va a la iglesia. Yo he invitado a muchas personas y me dicen, sí, ya yo estuve. Que día estaba en el banco y aproveché la oportunidad y la persona que me atendió en la caja le dije, te invito a la iglesia, te invito, y le pregunté y la invité a un grupo, a un equipo de crecimiento. Y mientras ella hacía la transacción, me dijo, sí, yo ya he ido a tal iglesia y a tal iglesia, sí, esto y lo otro. Y el Señor me llevó a reflexionar sobre eso. Hoy el reto no está tanto en invitar, sino que realmente nuestro testimonio, nuestro estilo de vida cautive a esa persona y la lleve a plantarse en la casa de Dios. Por eso para Dios es muy importante la obediencia, porque a través de ella Él ve el corazón de la persona y dice, aquí se está presentando una genuina transformación, que pasó de un corazón de piedra a un corazón de carne, a un corazón de piedra a un corazón de carne. Por eso la obediencia es importante. Es fundamental venir a la iglesia. Dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Eso dice la palabra de Dios. Yo obedezco eso, pero también Dios mira la actitud de nuestro corazón al venir a su casa. Porque la palabra de Dios es integral. Yo no puedo mirarla simplemente de una manera puntual y descontextualizada. La analizo en su conjunto. Si yo vengo a la casa de Dios, es porque hay un propósito, como dice la palabra. Es el día que se ha hecho para yo proclamar sus proezas, para proclamar sus maravillas, para adorarlo, para exaltarlo, para glorificarlo, pero también para nutrirme de su palabra y que esa espada de doble filo penetre y discierna mis pensamientos y las intenciones de mi corazón y al final produzca un fruto apacible para mi vida y para la vida de las personas que están conmigo y que me rodean en mi diario vivir. Entonces es un conjunto. Yo no vengo a la iglesia a pasear. Yo no vengo a la iglesia a perder el tiempo, yo vengo a la iglesia a aprender y que esa palabra sea viva, se encarne en mi corazón y produzca lo que el Señor está esperando. De eso se trata. A eso nos está llamando Dios. Por eso para el Señor es importante la obediencia. Y como para Dios es importante la obediencia, tenemos que aprender qué significa obedecer. ¿Qué es obedecer? Obedecer para Dios es estar plenamente convencido. No tener ni una sola duda de lo que Él nos pide es lo mejor. Estar plenamente convencido, persuadido de que no hay más opciones sino hacer lo que Dios nos manda hacer, aunque nosotros no queramos hacerlo. Eso es obediencia. Y por eso en este instante me gustaría pedirle a usted que pensara qué cosas le ha hablado la palabra de Dios o qué cosas ha escuchado usted de las predicaciones, de enseñanzas, en donde Dios le ha dicho a usted algo que le ha entrado al corazón, que usted siente, porque uno siente cuando esa palabra va para uno. Uno dice, esa palabra me está hablando a mí, pero que usted no la ha considerado como la única alternativa viable para su vida. En otras palabras, ¿qué cosas ha escuchado usted que le han ardido en el corazón? Que le han puesto un fuego aquí dentro de la panza que le dice, tienes que obedecer, esta es la única opción, pero usted se rehúsa a hacerlo. Yo tengo varios ejemplos. Varias veces he compartido que por varios años estuve en una iglesia sentado. Yo era de los calentasillas, no más, no iba a la iglesia sino a eso. El domingo llegaba trasnochado porque la noche anterior me había ido a tomarme mis cervecitas, porque me había ido de parranda. Y llegaba el domingo como si nada, y se hablaba, y predicaban. Y yo en mi corazón sentía que eso iba para mí, pero ¿sabe cómo descargaba ese fuego que había en mí? Le decía hoy en día es mi esposa, en ese tiempo era mi novia, le decía, esa palabra no es para ti ni para mí. Y pensaba inmediatamente en otra persona y me enfocaba en otro y decía, ay, si fulanito estuviera aquí escuchando esto, ¿cómo le serviría a fulanito de tal? Pero era una forma de evadir mi propia responsabilidad. Entonces obedecer es estar plenamente convencido que lo que Dios está hablando, que lo que Dios está diciendo es la única opción viable para nosotros, aunque nos cueste
obedecerla, aunque nos cueste, aunque no queramos hacerla. Eso es obediencia. Ahora, la desobediencia, ¿qué será? Pues rebeldía contra Dios. Es creer que yo soy más sabio, más inteligente, más conocedor del mundo que Dios mismo. Sabios en su propia sabiduría, por eso dice la palabra que de lo vil, de lo menospreciado escoge Dios para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Y yo me creía sabio en mi propia sabiduría porque decía, esa palabra, el 80 sí, el 20 no. En el 20 estaba diciendo, prima más mi propio criterio que el criterio de Dios. Y el Espíritu Santo me habló un día y me dijo, usted es un igualado. Porque atreverse a comparar su diminuto cerebro racional, finito, con limitaciones naturales, compararse con una mente sobrenatural como la de Dios, es un insulto a Dios. Y Dios me dijo, usted está insultando a Dios todos los días. Cada vez que he hablado, dice el Señor, me dijo a mí, cada vez que te he hablado, cada vez que tú por tu propia voluntad has decidido no obedecerme, me estás insultando a mí, porque eres un rebelde. Cada vez que la palabra me ha hablado a mí y yo no he obedecido, Dios me está diciendo rebelde. Desobediencia no es otra cosa que separarse de Dios para hacer su propia voluntad. Desobediencia es rehusarse a creer que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. ¿Cuántos han escuchado el pasaje que dice, y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? ¿Cuántos han escuchado ese pasaje? ¿Cuántos creen en ese pasaje? Pero yo quiero que usted levante la mano para yo ver si usted verdaderamente está comprometido, que usted cree firmemente que esa palabra es de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿por qué usted hace lo que usted quiere y no lo que Dios quiere? Eso me habló el Espíritu Santo y me dijo, ¿tú crees que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Amén, amén. Y Dios me dijo, entonces, ¿por qué no haces mi voluntad? Si es buena, agradable, perfecta, ¿por qué crees que tus caminos sí son buenos? Cuando mi palabra te enseña que los caminos del hombre conducen a muerte. Los planes de Dios son los únicos que prevalecen. El Señor dice en Jeremías, tengo planes que auguran futuro y esperanza para ti. Pero dentro de nosotros hay algo que nos lleva a desobedecer. Entonces la pregunta es, ¿por qué a ti y por qué a mí nos cuesta obedecer? Para eso tengo dos respuestas. Número uno, hay un grupo de personas que no conocen de Dios. Entonces la respuesta para ellos es, no conocen de Dios. Ahora yo creo que en este lugar no hay nadie de ese grupo. Entonces como no hay nadie de ese grupo, entonces descartamos esa opción para nosotros. Entonces seguimos en la pregunta, ¿por qué nos cuesta obedecer a Dios? Ahora quiero compartirles 6 razones o 6 barreras por las cuales a una persona que cree en Dios le cuesta obedecerlo. De mi propia experiencia, ¿por qué me ha costado obedecer a Dios? Número 1, porque he desconocido o porque a veces desconocemos que hay una batalla espiritual en el corazón del hombre. Cuando uno desconoce que hay una batalla, pues uno no libra la guerra. El Señor nos dijo, ustedes no luchan contra carne, ustedes no luchan contra sangre, su lucha es netamente espiritual. Y a veces a nosotros nos cuesta obedecerle a Dios porque no hemos hecho guerra espiritual. No entendemos que hay una lucha entre el espíritu del hombre que ha sido regenerado a través de la fe en Jesucristo. Y hay una guerra entre ese espíritu renovado y la naturaleza pecaminosa del viejo hombre, que se resiste a morir y que se manifiesta a través de rebeldía que empuja al hombre a desobedecer a Dios. Aquí está el ejemplo, Romanos capítulo 7, versículo 15 al 17. Está Pablo hablando y diciendo lo siguiente: realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago todo lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Ahora, la Biblia dice que el Espíritu de Dios vive ¿en dónde? En mí. ¿Y qué más vive en mí? El pecado. Porque mientras vivamos en este cuerpo mortal, estamos destinados a vivir en pecado. Pero gloria a Dios en Cristo Jesús, que ya venció el pecado. Él nos liberó de la esclavitud del pecado. Ahora tenemos que ejercer esa autoridad que Él nos delegó.
Pero hay personas que les cuesta obedecer porque no han entendido que tienen que ejercer ese dominio, ese poder que nos da el Espíritu Santo sobre el pecado. Y seguimos en la misma lucha, en la misma batalla. Dios habla, Dios nos dice, venimos cada 8 días a la iglesia, estamos conectados en la iglesia, en los equipos, nos hablan en los equipos, venimos a la oración, hacemos muchas cosas para Dios, pero seguimos desobedeciendo. Porque no hemos liberado la batalla espiritual dentro de nuestro propio corazón. Y yo he aprendido algo, si usted no es capaz de autoliberarse, nadie lo puede liberar a usted. Si usted no es capaz de decir, yo en el nombre de Jesús voy a ponerle el pie en el cuello al pecado y no lo voy a tolerar más y no lo acepto más, y ese hombre viejo tiene que morir y ese hombre viejo tiene que irse a lo profundo de los abismos. Si usted mismo no libra esa batalla, nadie la va a librar por usted. Usted puede venir aquí a donde nuestro grupo de intercesión y ahí esas mujeres batalladoras guerreras lo liberarán y saldrá el Chucky. Y sale el Chucky, perfecto, salió el Chucky, pero si usted no es capaz de mantener esa liberación, librando la guerra espiritual todos los días, dice la palabra que 7 peores que ese vendrán a usted, porque el espíritu sale y dice, ay, esa casa tan chévere, tan bonita, y mire cómo la arreglaron, y huele a límpido, ahora huele a limpio, y llama a 7 amigos peores que él, dice, vamos a apoderarnos de esa casa, y como esa persona no tiene ni idea de que se está librando esa guerra, ¿cómo es su estado? Dice la palabra que su estado postrer es peor que el primero. Entonces, número 1, ¿por qué me cuesta obedecer? Porque no soy consciente de que hay una guerra en mi corazón y que yo debo ser el que resiste a que se manifieste el hombre viejo. Lo segundo, alimentamos diariamente a nuestra naturaleza pecaminosa. En vez de alimentar lo espiritual, alimentamos la naturaleza pecaminosa. Yo le hago una pregunta en esta mañana: ¿cómo se alimenta el espíritu? Orando, leyendo la Biblia, ayunando, vigilando, haciendo guerra espiritual, congregándonos, recibiendo esto. Usted se está edificando ¿en qué? En el espíritu, hablando en lenguas, moviéndome en los dones del espíritu. Mi espíritu se está ¿qué? Edificando. La palabra de Dios dice a través del apóstol Pablo que cuando yo hablo en lenguas, mi espíritu se edifica. Todo eso edifica el espíritu. Pero cuando yo dejo de edificar el espíritu y empiezo a alimentar la naturaleza pecaminosa, ¿cuál de las dos se va a hacer más fuerte? Si yo dejo de alimentar algo en mi vida, si yo dejo de comer, ¿cómo me voy a poner? Flaco, desnutrido. Lo mismo pasa. Entonces, hay gente que Dios le dio vida espiritual, pero hoy está desnutrida, porque dejó de leer la palabra, porque dejó de congregarse, porque dejó de escuchar la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ya no escuchan, ya no vienen a la iglesia, les da pereza, no quieren poner enlace porque les da pereza, ya no quieren oír las emisoras cristianas porque les da pereza, dejan de edificarse. Ya no quieren ayunar porque qué dolor, es que tengo gastritis, es que tengo colitis, todas las itis las tienen. Y el espíritu no se está edificando. Pero eso sí, a ver, levante la mano si usted es hombre. Todos los hombres levanten la mano. Voy a decirle algo a los hombres. Si usted está al lado de un hombre, golpéelo, dígale, le van a decir algo. Si usted no lee la Biblia y va en el carro y para en un semáforo y pasa la chica 90, 60, 90 y usted, ¿qué está alimentando? Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo sé que hay mucha gente que ha leído ese versículo. ¿Qué dice la palabra de Dios? O ¿qué dice Jesús mejor acerca del adulterio? O sea, no se necesita invitarla a salir, no se necesita ir a bailar con ella, no se necesita ir a lugares indebidos con ella para ya ser un adúltero. Entonces, si yo esa mañana no alimenté mi espíritu, pero pasan las chicas y todo el día estoy alimentando mi carne, ¿qué voy a cosechar en la noche? Dice que de esa naturaleza cosecharé muerte, muerte espiritual. Y de eso se trata. Alimentamos diariamente nuestra naturaleza pecaminosa, alimentamos más el chisme, alimentamos más la calumnia, alimentamos más la envidia, los celos, las peleas, la gritería en la casa. Insultamos a dos manos, eso sí, el que se meta en la mitad lleva candela, pero no del espíritu, sino de la lengua. Y lo candeleamos con cantaleta, porque estamos alimentando más diariamente nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces Dios nos habla, Dios nos dice algo
espiritual y nuestra mente no está espiritual. Porque la mente está siendo gobernada en ese instante, ¿por qué? Por la naturaleza que está más fuerte. No la naturaleza espiritual, sino la naturaleza pecaminosa. Y actuamos en la carne. Y por eso hay muchos cristianos en la iglesia carnales. El cristiano carnal no puede obedecer a Dios, porque está viviendo en la carne, no en el espíritu. Ahora, lo tercero. Bueno, déjeme contarle una anécdota de eso, de alimentar la carne. Ayer no la conté bien, pero hoy sí la voy a contar bien. Hace unos años, como en el 2009, la empresa en la que yo trabajaba me envió de comisión, o fuimos a Medellín a revisar un proyecto. Y cayó un viernes preciso, yo regresaba el sábado, y nos dieron una super oficina, usted viera eso, ahí cerca del estadio, allá en Medellín. Y a las 5 de la tarde ya todo el mundo como que empezó a dejar el computador, ya nos vamos para la casa, y yo también ya decidí dejar de trabajar. Y me asomé en un balcón espectacular. Y en ese momento empezó a sonar una cancioncita que me gustaba mucho del mundo, de Diomedes Díaz. Y empezó esa cosa a sonar. Chan, 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 chan. ¿Y sabe qué empezó a moverse? La carne. Mi mente no quería, que estaba como Pablo. Yo no entiendo lo que me pasa a mí mismo. Quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. Y empezó a moverse el pie. Pero esa mañana yo había orado. Esa mañana yo había estado ahí metido en la presencia de Dios. Y entonces con la autoridad de un hombre espiritual le dije al pie, recuerde lo que dice la palabra. Si es necesario entrar cojo al reino de los cielos, pues lo voy a mochar. ¿Y sabe qué hizo la carne? Se calmó. Y el Espíritu Santo me dijo, es mejor correr que morir. Y cuando mis compañeros de trabajo me fueron a buscar, yo ya estaba metido debajo de las cobijas en el hotel. Porque el Espíritu Santo me dijo, hoy puedes morir espiritualmente. Entonces cada vez que la carne empiece a hablarle, usted tiene que hablarle como hombre espiritual. Es mejor ciego, es mejor tuerto, es mejor mudo que no entrar al reino de los cielos. Es una forma para doblegar la carne. Ahora, número 3, tercer obstáculo, la comodidad. Dios nos va a pedir cosas que nos sacan de nuestra zona de confort. Y a veces no estamos dispuestos a obedecer porque nos gana la comodidad. No queremos esforzarnos para nada. ¿Qué le dijo Dios a Josué en el capítulo 1, versículo 9? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ya se lo había dicho varias veces versículos atrás. Esa era la última vez y le dijo, sí, quiero que seas fuerte y quiero que seas valiente. Esfuérzate. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Esfuerzo, y el esfuerzo va en contra de la comodidad, porque sabía que Josué iba a enfrentar una campaña militar fuerte para poder entrar a la tierra prometida y conquistarla. La batalla no iba a ser de una sola noche. Para conquistar tus promesas no van a ser en una sola noche. Se necesita esfuerzo. Por eso el Señor en Hebreos dice que Él galardona a los que perseveran. A Dios le encanta la gente perseverante. Por eso en la Biblia quedó el pasaje de la mujer que insiste ante el juez injusto. Dios la premia, o Dios nos muestra que Él premia la perseverancia que va en contra de la comodidad. Mucha gente dentro de la iglesia no obtiene batallas, no obtiene victorias espirituales porque es cómoda. Le delegan la responsabilidad al otro. Entonces, líder, haga todo por mí. Y yo le quiero decir algo, si usted está viviendo en comodidad, no pretenda que el líder viva por usted. El líder es un orientador. Pastor, ore por mí, la oración del justo es poderosa, sí, pero su oración vale más. Usted tiene que aprender a orar. Nos encanta que otro ore por nosotros, nos encanta que otros profeticen sobre nosotros. Y Dios diciendo, yo quiero hacer de ti un profeta. Ay, no, eso déjeselo al pastor. Dígale al de lado, no a la comodidad. Número 4, le dije que son 6 barreras. Número 4, queremos obedecer solo si lo que Dios nos pide trae ganancias a nuestra vida. Si lo que Dios me pide eso es una relación ganar-ganar, yo la acepto. Si yo le digo que el Señor me habló esta mañana y que Dios me dijo que todos aquellos que por fe ofrendaran 50,000 pesos, Dios les iba a devolver al 100 por uno, ¿cuántos se pararían ahora a entregarlo?
Y si yo le digo, el Señor me dijo que dieran 50,000 pesos para algo, pero no va a pasar nada, ¿cuántos se levantarían a hacerlo? Ay, no. 50,000 por nada. Muchos, voy a hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes ayunarían por un mejor trabajo? Levante la mano. Ahora, usted va con conciencia de pecado si usted dice mentiras. ¿Cuántos ayunarían para romper un hábito pecaminoso en su vida? Hoy están más espirituales que los de ayer. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes vigilan o se pasan la noche orando por orar? Voy a orar por estar, el Señor me va a poner qué voy a hacer. A nosotros no nos gusta trasnochar. Hace unos años en la iglesia hacíamos vigilias. Cada 15 días, un viernes, había vigilia. Y eso era, había el gozo en mi alma. Y el Señor se glorificaba. Y el sábado hacíamos reunión y la iglesia sola. ¿Y qué pasó? No, ya yo vine al culto anoche. No, eso no es. Usted anoche estaba vigilando. Es una cosa completamente diferente. ¿Pero a qué viene eso? Que si Dios no ofrece, pero si le digo al día siguiente, noche de sanidad y milagros, viene jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Porque ahí va a haber un milagro. Entonces, si Dios lo que nos pide trae ganancias a nuestra vida, lo hacemos. Si lo que nos pide no genera mayor cosa, que no se vea, que no sea tangible, no lo hacemos. Quinta razón, nuestro propio entendimiento. Si lo que Dios pide va más allá de nuestros límites mentales, no lo hacemos. Que no le pase como me pasaba a mí, que el Señor me hablaba y yo decía, diablo mentiroso, te reprendo. Porque Dios nos pide cosas que van más allá de nuestros límites. Por eso el profeta Isaías dijo, los pensamientos de Dios son más altos que mis pensamientos. Y sus caminos mejores que mis caminos. Muchas veces, yo me atrevería a decir que el 99% de las veces Dios le va a pedir cosas que van más allá de sus límites. Le va a pedir cosas que usted va a decir, Dios le va a decir, deje esto, pero ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, porque le está pidiendo algo más allá de sus límites. Piensa en Noé. Vamos a ponernos en los zapatos de Noé. Dios le dijo a Noé, quiero que construyas una barca. En esa barca vas a entrar tú, tu familia. Los demás no van a entrar porque va a venir un diluvio. Voy a destruir la tierra con lluvias. ¿Lluvia? ¿Qué es eso de lluvia? Porque en ese tiempo dice la palabra que no se conocía la lluvia. ¿Cómo se regaba o cómo se sostenía la tierra? Con el rocío. Eso era suficiente. Y Dios le dice a Noé, vas a construir una barca, y le dio las dimensiones de la barca. O piensen en Moisés. Dios le dice, vas a construir un tabernáculo que es representación de la del cielo. Y Dios le empieza a dar. Uno a veces le aburre leer esos detalles. Y entonces el arca tenía tanto de largo, por tanto de ancho, por tanto de alto, tenía tantos compartimentos. Ahora pensemos, Noé se puso, y entonces, ¿y cómo van a venir los animales? Porque yo me he puesto en los zapatos de Noé y yo le he dicho, Señor, ¿y los animales cómo los vas a traer? A ver, dime. Y él le dijo, de dos en dos vas a entrar estas especies, y le dio todas las características. Y las demás personas que le decían a Noé, loco, fanático, ahora ya te volviste, ay, que Dios te habló. Ahora Dios te habla, ay sí, antipático que te has vuelto. Ya no te relacionas con nosotros. Aleluya, pastor, bienvenido. Porque es lo que la gente nos dice cuando hacemos cosas que van más allá de nuestros límites. Nuestra propia razón no está dispuesta a obedecer. Y hace un par de días me hicieron una invitación con mi esposa y ya yo me imaginaba comiendo ese banquete que había ahí. Y ella me dice, el Señor me dijo que no. ¿Cómo que no? No entiendo. Mi razón aún no entiende. Mi estómago no entiende. Yo no entiendo por qué. Pero Dios sabe por qué no quería que fuéramos. Porque Dios pide cosas que van más allá de nuestra razón. Ella me dijo, no, el Señor no quiere que vayamos, no vamos. Yo hubiera podido decirle, pues aquí el que manda soy yo. Así que se monta en el carro y nos vamos. Pero yo la escuché y le dije, Señor, ¿tú de verdad no quieres que vayamos? Y él me dijo, no. Y dije, bueno, no entiendo, no comprendo, no lo veo. Mi razón no lo alcanza a digerir. Mi análisis
El procesador está ahí todavía dándole vueltas, pero decidí que mejor obedecer. La razón limita la obediencia. Y finalmente, número 6, los sacrificios. No nos gustan los sacrificios. Todo lo queremos gratis, todo lo queremos fácil, todo lo queremos inmediato, rápido. Queremos que Dios nos bendiga, pero no estamos dispuestos a entregarle nada a Dios. Queremos que Dios se glorifique en nuestra vida, pero no estamos dispuestos a invertir nuestra propia vida en Él. Dios nos dice algo acerca de las amistades y no somos capaces de sacrificar ni siquiera a un amigo. Y yo recuerdo algo, un viaje que yo hacía de Montelíbano a Montería. Y el Señor, yo venía en el carro y entonces tenía un amigo que era un poco ligero. Él era fresco. Y entonces llegó, sacó un CD de los que él traía en su maletín y lo puso en el radio del carro. Yo venía en mi carro. Él no me preguntó, mira, ¿será que pues no? Sacó el mío y puso el de él. Y Dios me dijo, dile que o lo quita o se baja. Ay no, Señor, qué pena. Ay no. Bueno, no me atreví a decírselo. Todo el viaje fui ministrado. Porque no quería sacrificio, no quería atreverme a confrontar a alguien. Pero la siguiente vez la quiso hacer, ¿no? Ya, claro, una, pues voy dos. Y yo le dije, no, papá, ya no más. Aquí en el carro, de aquí para allá y de allá para acá, se escucha esto, no lo que tú quieres oír. Dios me habló. ¿Qué pasó? Ah, no, yo no me vuelvo a venir contigo, tú eres muy aguacate. Pues mi hijo, no se venga, váyase en bus, donde quiera. Pero eso implicó sacrificar una amistad. ¿Usted está dispuesto a sacrificar amistades para obedecer a Dios? Dios me dijo un día, vámonos para Londres. Yo le decía, no, yo para allá no voy. ¿Por qué? Porque en el fondo no quería perder ni la comodidad ni quería sacrificios. Yo sabía que viviendo lejos de mi casa me iba a tocar hacerla duro. En mi casa yo hablaba el desayuno y me tenían el desayuno. En mi casa sacaba, abría el closet y estaba la ropa planchada. Todo estaba lavado y planchado. Yo sabía lo que me venía más allá y por eso le decía al Señor, yo me resistía y hacía todo lo humanamente posible por ir en contra del camino de Dios. Pero como Dios me ama, me ponía puertas, obstáculos. Como a Pablo, quería ir a un lugar y el Espíritu Santo no va. Y se le oponía y yo hacía cosas y hacía cosas y hacía cosas y me inventaba unas películas y decía, yo pasé en la universidad. Cuando fui a buscar el resultado no pasó. No pasé en la universidad en Colombia. Y de pronto me llega una carta diciendo bienvenido al Reino Unido, Señor. Y me fui para la embajada y dije que no me aprueben la visa, no me la aprueben, que no me la aprueben. Me la van a negar porque ya voy a tener excusa perfecta. No fue falta de diligencia, yo lo hice todo. Pero por dentro había comodidad y falta de sacrificio. Y presento los papeles y el cónsul me dice, un caso complejo, muy difícil. Programa muy largo. Y yo, aleluya, gloria a Dios. Como a las 2 horas sale el cónsul y dice, ok, muy bien, bienvenido al Reino Unido. Nunca habíamos dado una visa tan larga, 2 años para ti. Yo. Ahora dije, ahora el pasaje no lo voy a encontrar. Y así le ponía obstáculos hasta que el Señor me dio una palabra en Hebreos capítulo 10, versículo 36, que dice, los que retroceden no agradarán mi alma. Porque es necesaria la perseverancia para que después de haber luchado o perseverado puedas alcanzar el galardón. ¿Qué me estaba diciendo Dios? Vamos a romperte la comodidad, vamos a romperte la falta de sacrificio. ¿Y qué me tocó en Londres? Sacrificarme. Aprendí el verdadero sacrificio. Aprendí que para poder pagar mi propio estudio allá tenía que trabajar y luego salir a estudiar y luego salir a trabajar. Tenía que trabajar por mí y por mi esposa. Tenía un trabajo en donde a ella le tocaba limpiar baños, yo hacía el mío y luego iba a ayudarle a limpiar los baños a ella. Porque eso era lo que Dios quería enseñarme a mí, sacrifícate por otro, sacrifícate, esa es mi palabra. Dice que el hombre que ama a su esposa tendrá que aún dar su vida por ella. Eso lo podía solo aprender allá. Y a veces no nos gustan los caminos de Dios, ay, eso es muy tortuoso, ay, eso es muy doloroso. Yo le digo, yo sufrí.
En mi mente sufría, mi cuerpo se acostumbró, pero mi mente se martillaba todos los días. ¿Yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? Todo un profesional, pudiendo ganar en Colombia como ingeniero siendo un mesero. Pero Dios me decía, sacrificio, 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 porque al final alcanzarás el galardón. La obediencia implica sacrificio, sacrificar cosas. Yo tuve que sacrificar cosas, amigos. Tuve que sacrificar un trabajo para obedecer a Dios. Yo lo sacrifiqué y hoy no me arrepiento. Pero Dios espera de nosotros sacrificio. A usted no le debe doler como Abraham. Abraham luchó en su interior para ofrecer a Isaac, pero sabía que Dios es poderoso aún para levantarlo de entre los muertos. Él tenía confianza en Dios y por eso él ofreció a su Isaac. ¿Qué está hoy Dios pidiéndote aún que aún no has ofrecido como Isaac? ¿Una amistad? ¿Por qué luchas con el trago todavía si Dios te ha hablado? ¿Por qué sigues luchando con el mundo cuando Dios te ha hablado? Porque a mí me hablaba el Señor así, no más, no vas a tomar más. Ay Señor, pero dice tu palabra, no te embriagues con vino. Y me pegaba de eso ahí para seguir tomándome 3 o 4 cervezas. ¿Qué tiene de malo una cerveza en el almuerzo? No me importa, pero yo para ti quiero que no te tomes ni una. Y me tocó sacrificar ese deseo. Me tocó sacrificar muchas cosas en mi vida. Comodidad. Porque la falta de sacrificio no te deja obedecer. Ahora, 10 cosas que necesitamos conocer acerca de la obediencia. ¿Sí ve que sí hay obstáculos? Ahora, ¿qué necesitamos conocer de la obediencia? Número 1, la obediencia, uno no nace siendo obediente. Nuestra tendencia natural es a desobedecer. Por eso necesitamos aprender obediencia. ¿Cómo hemos ido aprendiendo obediencia en la iglesia? Cuando usted llega, ¿qué le dicen? ¿Usted se puede sentar donde quiere? No. ¿Usted nunca había pensado que eso tiene un principio espiritual? ¿Que usted aprenda a qué? A obedecer. Señor, aquí, es que el aire, aquí, es que la luz, es que allá se oye mejor. No, aquí. Eso es obediencia. ¿Por qué nosotros pudiéramos tener, parquee donde quiera, mira a ver qué hace? No, porque Dios es de orden. Entonces, usted parquea en obediencia. Si usted todavía se exalta, se le ponen los pelos de punta, todavía agrede, regaña a los anfitriones, usted no ha aprendido obediencia. Porque todas estas cositas lo que están enseñándonos es a obedecer. Número 2, solo el Espíritu Santo nos puede enseñar a obedecer. Si el Espíritu está en nosotros, Él nos convence. ¿Quién me convenció a mí de dejar muchas cosas? No fue el hombre. No fue la cantaleta de mi mujer. Ay, ya, mi hijo, deje de hacer esas cosas, deje de hablar así, deje de hacer esto. No fue ella. Fue el Espíritu Santo que en un ring se montó conmigo y me dijo, ya, listo. Y me convenció. La gracia que da el Espíritu Santo es lo único que te puede ayudar a obedecer. Número 3, la obediencia va creciendo en la medida que yo rindo mi voluntad a la de Dios. ¿Qué significa esto de que la obediencia va creciendo? Que Dios lo primero que le va a pedir son cosas pequeñas. Deja esto, haz aquello otro, sujétate a esto, sigue a esta persona. De cosas pequeñas a cosas grandes. ¿Usted quiere ser usado grandemente por el Señor? Tiene que aprender obediencia en lo pequeño. Entonces usted se va a sentar donde le dicen, usted va a hacer lo que le dicen, se va a parquear donde le dicen, va a hacer los cursos que le dicen, va a seguir la orientación de su líder, todo eso. Porque la obediencia va creciendo de cosas pequeñas a cosas grandes. ¿Cuántos de ustedes creen que lo que Jesús hizo en la cruz es grande? Pero eso no partió así de un día al otro que llegó Jesús y yo me voy a ir a la cruz allá porque yo obedezco a mi papá. No, Jesús aprendió obediencia aquí en la tierra primero. Siendo un niño aprendió obediencia. Dice la palabra que cuando él tenía 12 años estaba en el templo y sus papás se fueron y él se quedó hablando, discutiendo con los maestros de la ley. Y los papás se dieron cuenta 3 días después y empezaron a buscarlo entre toda la gente que regresaba de Jerusalén y no lo encontraban, hasta que volvieron al lugar donde habían estado y encontraron al pequeño Jesús allá hablando de la palabra. Y María lo confronta y los papás lo confrontan y le dicen, ¿y tú qué haces ahí? Estoy ocupado en los asuntos de mi padre. Le dice, muy bien, pero nos vamos para la casa. Usted ve en algún momento a Jesús, yo soy el Hijo de Dios, aquí estoy, aquí me quedo. No, la palabra nos muestra que él se fue con sus papás, porque esa pequeña obediencia
lo hizo o lo ayudó a construir la obediencia grande que le iba a permitir ir a morir por nosotros en la cruz. Porque Jesús no vino a obedecer como Dios. Él se rebajó como nosotros los hombres. Y como uno más, obedeció. Así que usted y yo sí podemos obedecer. Número 4. La obediencia se basa en el amor. Todo lo que Dios me ha pedido a mí y que yo he podido realmente dejar o abandonar o hacer para Él, lo he hecho basado en el amor. Yo le voy a confesar algo. Cuando íbamos a empezar la construcción de la iglesia, Dios me dijo: ¿y si te pido que vendas tu casa, la venderías por mí? Y yo, bien escurridizo, le dije a Ana Milena: si Dios nos pide que vendamos la casa, ¿tú qué harías? Y ella sin dudar me dijo: yo la vendo. Y yo: no. Pero era Dios enseñándome que me faltaba obediencia. Ahora Él no me lo pidió, pero me pidió otras cosas. Me dijo: pon tus carros como garantía de lo que vas a hacer. Y yo: Señor, el carro que tanto quiero. Y los carros fueron garantía para construir la iglesia. Ahí estaba, yo le decía a la gente: ahí está el carro, no tengo más, si quiere lléveselo. Pero Dios es pidiéndonos obediencia, de lo pequeño a lo grande, basado en el amor. Juan 14:15 dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Entonces, si Dios le pide como me pidió a mí un día: deje de tomar, yo lo hice porque me obligaron en la iglesia, porque en la iglesia no hacen sino hablar de pecado. Es que en la iglesia no dice, en la iglesia le pueden decir muchas cosas, pero el que lo va a convencer a usted es el Espíritu de Dios. A mí me hablaban en la iglesia y no pasaba nada, pero un día me habló el Espíritu Santo y yo dije: no más. Y se acabó la promiscuidad sexual, se acabó el trago, porque el Espíritu Santo me dijo: no más promiscuidad sexual, no más relaciones sexuales antes de casarse, consérvese, purifíquese para el matrimonio. Porque había encontrado la mujer que era la ayuda idónea y nos consagramos al Señor y vivimos en santidad, pero no porque alguien nos obligara, no porque tuviéramos una cámara detrás vigilándonos todo el día. Pues sí, hay una cámara espiritual viéndonos, porque el Señor recorre con su mirada la faz de la tierra. Y Él está observando todo, a los buenos y a los malos. Entonces Dios me está observando. Y por amor a Él yo dije: no voy a hacer más esto, y no voy a hacer más esto, y no más música. Como le pasó a un amigo líder de aquí de la iglesia. Su ídolo, Diomedes Díaz. Y Dios le dijo: vamos a hacer morir a ese ídolo llamado Diomedes Díaz. Quiero que entregues la colección que empezó por allá en el 70 y pico hasta el último que llevaba en ese tiempo. Tenía todos. Uno le preguntaba y decía: sí, ese la cantó con Juancho Royce allá en el concierto no sé qué, y esta la cantó con el otro, y esta con el otro, y con Alvarito López. Yo no me acuerdo de todo eso, pero todo eso se lo sabía él. Y el Señor le dijo: entrega todo. ¿Y sabe qué hizo él? Cogió todos sus CDs, se fue para la tienda del frente donde él vivía y le dijo: se lo regalo. Ahí no había obediencia, porque el vecino todos los días le ponía el vallenato. ¡Uey! Y él allá, ¡oh! Y el Espíritu Santo un día le dijo: recógelos, destrúyelos. Y le tocó decirle: vecino, devuélvame todos los, ni uno solo puede quedar. Y fue y los destruyó. ¿Quién le enseñó eso o quién le puso en el corazón eso? Dios. ¿Él por qué lo hizo? Porque en la iglesia el pastor le dijo: si usted no los destruye, no lo voy a nombrar líder. No, porque él los podía tener escondidos. Él dijo: porque Dios me habló y por amor a Él voy a destruir todo eso que me ata al mundo. Y los destruyó por amor. Número 5. La obediencia se basa en la fe. Creemos que Dios es capaz de hacer lo que Él dijo que haría. Romanos 4:21 dice: Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Número 6. Un corazón obediente implica rendición del yo. Ya no reino yo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Lucas 9:23 dice: entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Tome su cruz cada día y sígame. Número 7. Implica rendición del yo. Número 7. Sumisión, continua sumisión a la autoridad de Dios. Entonces, ¿quién es el que manda hoy? Dios. ¿Quién es el que va a mandar mañana?
Dios. ¿Qué nos enseñó Jesús en Mateo capítulo 6? Padre, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Recuerda la oración del Padre nuestro? Hágase hoy tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Que se haga tu voluntad en mi vida como tú lo declaras en el cielo. Entonces, sumisión a la autoridad. Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. ¿Quién le va a decir lo que tiene que hacer? La palabra. Siga la palabra. Sométase a la autoridad de la palabra, no lo que diga yo. Todo lo que yo diga usted debe escudriñarlo. Y si está en la palabra, si usted cree que es palabra de Dios, sométase a la palabra de Dios, no a mí. Sométase a la autoridad divina. Claro que la palabra de Dios dice que debemos someternos a las autoridades. Entonces en el trabajo usted debe seguir. Yo luché con eso porque Dios me estaba mostrando que había un rebelde. Yo llegaba donde mi jefe y mi jefe decía, no lo quiero así. Pero este tipo sí friega. Pero es que este tipo sí molesta. ¿Pero por qué? Y Dios me dijo, ¿qué te cuesta obedecerlo? Si él lo quiere de rojo con pepitas blancas, pues ¿cuál es el problema? Porque yo peleaba con mi jefe por los colores. No, pero eso, yo lo quiero rojo. Qué tipo tan cansón. Y llegaba allá a la oficina, qué tipo tan cansón ahora que pepitas, que los números no sé qué, que los números y sé qué. Y Dios un día me dijo, cállese. Toda autoridad es impuesta por mí. Y yo le pido que obedezca a ese hombre. Pero es un impío incircunciso, Señor. No me importa. Le estoy enseñando obediencia, porque si no obedecemos al que vemos, ¿cómo me vas a decir que obedeces al que no ves? Si no obedeces al que está ahí de blanco con negro, ¿cómo me vas a decir que obedeces al de arriba? Si no me obedeces a mí, ¿cómo vas a decirme que obedeces al que no ves? Entonces hay que obedecer primero al de acá, para luego decir que sí obedecemos al que no vemos. Número 8. La obediencia parcial es desobediencia. La obediencia tiene tres cosas. Cuando Dios da una orden pide tres cosas, o tiene tres cosas inmersas, intrínsecas, la orden de Dios. Tiene un cómo, tiene un cuándo y tiene un dónde. Si usted quiere obedecer, tiene que responder a las tres. Señor, ¿cómo quieres que lo haga? ¿Cuándo quieres que lo haga? ¿Y dónde quieres que lo haga? Y le voy a poner un ejemplo de muchas personas que luchan con esto. El diezmo. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del diezmo? Debemos traer los diezmos ¿a dónde? ¿A dónde? A la iglesia. Traigan todos los diezmos a la iglesia. Y pruébenme y verán si yo no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Entonces, ¿a dónde debo llevar los diezmos? A la iglesia. ¿Cuándo debo llevarlos? Cuando corresponde. Si yo recibo, dice, de todo, Jacob le dijo, de todo lo que me des te daré el 10%. Entonces, cada vez que yo recibo debería estar, ¿qué? Diezmando. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ahí están las preguntas. ¿Cómo? Pues con lo que yo tengo, con gozo. Pablo dice, cada uno dé conforme a como le puso el Espíritu en el corazón y con alegría. Ahí está. ¿Está usted obedeciendo al mandato como lo dice el Señor? ¿Cómo? Con gozo. ¿Cuándo? Cada vez que yo reciba. ¿Dónde? En la iglesia. Ay, no, yo no le voy a alimentar la riqueza a la iglesia. Eso tiene mucha plata. Yo no voy a alimentar para que el pastor tenga otra camioneta. Le hablo lo que hablan en otras iglesias. Aquí eso no se habla. Eso no se habla. Eso yo lo hablaba antes. Yo soy el que lo hablaba. Pero aquí no. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Cada vez que Dios le hable, usted tiene que decirle cómo, cuándo y dónde. Yo tuve que trabajar en eso, porque soy lento para tomar decisiones. Entonces fallaba en el cuándo. Gloria a Dios que tengo mi esposa que es mi ayuda idónea, que me dice, no se le olvide que hay un cuándo, pilas, porque obediencia parcial es desobediencia. Número 9, la obediencia es la llave del conocimiento espiritual. ¿Cuántos quieren tener revelación mayor de lo que es la palabra de Dios?
necesita obedecer. Juan 7:17 dice, todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Hay revelaciones que van a llegar a nuestra vida solamente a través de la obediencia. Cuando uno obedece, viene mayor revelación. Y cuando usted vuelve a obedecer, otra revelación superior. ¿Cuántos de ustedes aprendieron después de la obediencia que el diezmo es una bendición? Levante la mano sin miedo, diga, yo aprendí. ¿Sí ve que no soy el único? Para los que no la han levantado, obedezca. ¿Pero con qué voy a pagar la luz? Eso es un acto de fe. Usted va a ver cómo Dios multiplica. Pero pruébelo. Yo no lo puedo obligar. Pruébelo usted. Muchas manos se levantaron diciendo, yo lo hice por obediencia. Y hoy tengo la revelación de que el diezmo es lo mejor que me puede pasar en la vida. Tengo una póliza celestial contra todo riesgo. Si el enemigo me quiere meter la mano, ahí se levanta mi asegurado y le dice, te reprendo. Porque el Señor mismo golpea las manos del diablo en mis finanzas. Por eso cada vez que el enemigo me quiere azotar, yo le digo, Padre, yo soy fiel. Y el Señor abre las ventanas de los cielos y me da siempre el doble de lo que el enemigo me quiere robar. Porque Él vino a matar, a robar y a destruir. Pero porque tengo autoridad. Porque entendí ese principio. Número 10. Ya para terminar, el corazón obediente es la piedra angular del carácter cristiano. O sea, ¿cuál debe ser la principal cualidad de un cristiano? La obediencia. ¿Cuál debe ser la principal cualidad de un cristiano? La obediencia. Mateo 7:24 dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Piedra angular del carácter. ¿Qué debe distinguir a un cristiano? La obediencia. Obediencia. Siervos, sujétense a sus amos. Empleados, sujétense a sus jefes. Su jefe no debería decir de usted que es un rebelde, sino este es un empleado ejemplar. Todo lo que se le pide lo hace. Cumple el reglamento interno de trabajo. No tiene un solo llamado de atención. Llega puntual. Todo lo hace. No emplea el tiempo en el trabajo para sus cosas personales. Es un empleado digno de imitar. Y si en su empresa se usa lo del empleado del mes, usted debería aparecer todos los meses en esa foto. Porque usted está basando su vida en la obediencia. Ahora, si usted detectó hoy que le cuesta obedecer, ¿cómo podemos construir el camino de la obediencia? 3 cosas, rápidamente. Número 1, todos los días niéguese a la vieja manera de vivir. ¿Recuerda usted el ejemplo que le puse del pie moviéndose? Yo me acordé lo que dice la palabra y le dije, ¿te calmas o te corto? Lo mismo le digo a mis ojos, deja de mirar. ¿Y sabe qué me puso el Espíritu Santo en estos días? Empecé a revisar el Facebook y empecé a encontrar dentro de mi muro o dentro de mi perfil gente que pone una cantidad de cosas tontas, ridículas y pervertidas. Y Dios me dijo, tus ojos no deben ver más esto. Empieza a eliminar. Y empecé a eliminar, porque me estoy negando a ver a veces las cosas que el Facebook muestra. Y dije, no más, no lo voy a ver, no más, amigo, fuera. Si tengo que quedarme solo, pues me quedo solo. Si hay que cerrarlo, pues lo cierro. Pero hay que negarse a las demandas de la vieja manera de vivir. Romanos 6:5-6 dice, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Dígalo conmigo, ya no soy esclavo del pecado. ¿Cuál es esa lucha que usted tiene hoy? Tiene que hablarle con autoridad y decirle, ya no soy esclavo de ti, no soy esclavo más de la codicia, no soy esclavo más de la quejadera, no soy más esclavo del negativismo, no soy más esclavo de la lujuria, no soy más esclavo de la pornografía, no soy más esclavo de la envidia, no soy más esclavo de la envidia, no soy más esclavo de la gritería en la casa, no soy más esclavo de la flojera en el trabajo, no soy más esclavo. ¿Lo puede usted decir? Tiene que hablarlo con autoridad, porque en su corazón hay una batalla espiritual. No alimente más al hombre viejo. Mejor vístase, número 2, del hombre nuevo. ¿Qué significa eso de vestirse del hombre nuevo? Que todos los días tiene que pedirle, Espíritu de Dios, activa a Cristo en mí.
Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe o por la fe en el Hijo de Dios. ¿Cómo he podido cambiar yo? Me falta mucho, pero ¿cómo he podido pasar, por ejemplo, de ser un amargado a un hombre tranquilo ahora? Ya no vive en mí el amargado ese. Ya no vive el Olafo ese resentido. No vive, te vas, Olafo. Amargado sales de mí en el nombre de Jesús, porque Cristo no es un amargado. Y ya no vive ese amargado, ahora vive un tipo gozoso. Gozo, gozo. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Y he aprendido a batallar contra mi carácter que no le gusta a Dios. Yo antes respondía con 3 piedras en la mano. Pobre de mi esposa. Esa sí me ha aguantado cosas. Y digo, yo no tengo por qué responderle así. Y ahora que empezamos el desafío del amor, en parejas, en el grupo de esposos, entonces me muerdo la lengua. Voy a tomarme una foto para que vean los dientes ahí. Cristo vive en mí. Y número 3, aceptemos la gracia de Dios para ser transformados. Por gracia vamos a ser transformados. Y yo le pido hoy que usted se disponga a orar. Señor, yo te pido en esta mañana que tú nos convenzas hoy de todos nuestros pecados de rebeldía. Señor, sabemos que en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio entendimiento nos hemos atrevido a refutarte a ti. Pero hoy aprendemos que nadie puede contender con el Creador. ¿Le dirá la vasija a su hacedor cómo hacerla? Yo hoy considero y renuncio. Yo renuncio en el nombre de Jesús a ser una persona que contiende contigo. Espíritu de Dios, convéncenos de pecado en esta mañana. Muestra el pecado de rebeldía en nosotros. Perdónanos, Señor, por querer caminar por nuestra propia senda, en nuestra propia sabiduría, siguiendo nuestro propio entendimiento. Perdónanos. Y hoy te pedimos que nos des el poder y la gracia necesaria para ser transformados. Hoy decido negarme a mí mismo. Reconozco que he participado con Cristo de su muerte, pero también voy a participar de su resurrección. Y de esta manera hoy confieso que el pecado ha perdido poder en mi vida. Ahora usted le va a decir al Señor, basado en lo que hoy Dios le ha hablado a su corazón, ¿en qué necesita ayuda para morir? Tal vez usted esté luchando hoy con la gritería, esté luchando hoy con los celos, la envidia. Tal vez sus ojos son demasiado fogosos y necesitan hoy un poco de el amor de Cristo para hacer morir al codicioso. Tal vez usted está luchando en su carne con la pornografía. Tal vez está luchando con la mentira. Así que pidámosle al Espíritu de Dios que nos ayude a vencer ese pecado. Espíritu Santo, dame la gracia para obedecer la palabra. Tal vez usted tiene que decirle ahora a ese pecado, no tienes poder. No soy más tu esclavo. Y confiéselo conmigo y diga, no soy más esclavo de la mentira. No soy más esclavo del adulterio. No soy más esclavo de la tacañería. No soy más esclavo de la avaricia. No soy más esclavo de los celos. No soy más esclavo de los insultos. No soy más esclavo de la rebeldía. Todo esto sale de mí hoy. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo renuncio a ese pecado que se ha querido enseñorear de mí. Todo lo que me está impidiendo obedecer a Dios sale de mí ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Y ahora me visto del nuevo hombre. Espíritu de Dios, activa en mí la vida de Cristo, para que yo pueda decir, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Gracias, Señor.